noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. Y a ver, ya tenemos un nuevo ministro del Interior. Se trata del general Julio Díaz Zulueta, que hasta hace, literalmente, hasta hace unas horas, era el viceministro, ojo, de Seguridad Pública. Ahí están justamente las imágenes, a ver si podemos ver las imágenes de la toma de juramentación por parte de la presidenta Dina Boluarte. Muy gráficas, muy, digamos, interesantes las imágenes que vimos justamente en esta juramentación del nuevo ministro, más que por el general Zulueta, el hasta hace poco viceministro de Seguridad Pública, por la presencia del hasta hace poco ministro Juan José Santibáñez y la presencia en primera fila que tuvo y el cariño, evidentemente, que le guarda la presidenta Boluarte y lo importante que ha sido, ojo, Juan José Santibáñez. No sé si para el país, lo conversaremos acá con la mesa que ya tenemos, no sé si para el país, no sé si para la lucha contra la seguridad ciudadana, porque las cifras que tenemos son francamente terribles, pero sí, muy importante para la presidenta Boluarte. Ojo, porque ambos están implicados en las mismas investigaciones, no olvidemos eso, la investigación del cofre, la investigación de los Huayquis, pero se ha decidido designar al general Julio Díaz Zulueta, insisto con la idea, hasta hace solamente algunas horas, viceministro de Seguridad Pública. Entonces la gran pregunta es si va a cambiar la política de seguridad que tenemos en el país, porque hoy en día lo que se está pidiendo son acciones concretas y lo más importante, una palabra clave, acciones efectivas para luchar contra la seguridad, para saber cómo hacemos contra la extorsión, que hoy en día es uno de los principales problemas que sufrimos los peruanos. Para hablar de este tema, estamos ya con el alcalde de Magdalena, Francis Allison, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, y también con el general Kluber Aliaga, ex ministro del Interior. Muy buenas noches. Omar, buenas noches, Francis. Muy buenas noches para ambos y a ver, en principio, ¿no? ¿Es el perfil que se necesita, la del general Zulueta en este momento? Alcalde. A ver, buenas noches. Positivo, que es un general retirado con amplia trayectoria, experiencia, dialogante, conozco al ministro muchos años, fue alcalde de candidato, me parece. No, comisario de San Miguel cuando yo era alcalde de Magdalena hace muchos años. Lo conozco bien. Es dialogante y es político, por supuesto, buenos vínculos con la gente y utiliza esa personalidad para construir. Sin embargo, mi gran duda respecto a Julio en ese momento es si hoy es ministro, porque es la garantía justamente de la continuidad, porque es el recomendado de Santibáñez, porque también será pues chaleco de la presidenta y no chaleco de los peruanos. Entonces sí tengo algunas dudas. Por un lado, repito, tiene él todas las condiciones, la trayectoria, el conocimiento para ser un excelente ministro. Pero ojo, él va a tener que ser independiente en esa labor, si no, vamos a tener más de lo mismo. Tú has dicho una palabra clave, acciones efectivas, porque lo que hemos tenido con el ministro anterior, Santibáñez, han sido pura acción efectista. Chalecos, casacas, gorras, puro operativo de calle, pero el gran problema de Perú, ¿cuál es en ese momento? El crimen organizado, extorsión y sicariato, que no se enfrenta ni se derrota con puro operativo de calle, sino más bien con inteligencia e investigación. Pero claro, la inteligencia y la investigación no te permite salir pues en la foto, ¿no? El operativo sí. General, antes de darle pase para sus comentarios, nos comente qué le parece el perfil del nuevo ministro del Interior, nos vamos de inmediato justamente con nuestro compañero Paolo Segarra a lo que es la ceremonia de despedida del ministro Juan José Santibáñez. Entiendo que es el segundo encuentro, además por la seguridad que se realiza, y donde está también tanto el actual ministro, el general Zulueta, y el hasta hace poco ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Omar. Efectivamente, se está llevando a cabo en la explanada del Ministerio del Interior el segundo encuentro de seguridad ciudadana. Acaban justamente en estos momentos de descender del estrado principal el ministro del Interior actual, flamante, recién juramentado, Julio Díaz Zulueta, y también acompañado estaba del exministro del Interior, Juan José Santibáñez. Han bajado, pero en estos momentos se puede ver, ¿no?, en la pantalla principal cómo se están realizando las fotos protocolares, ya finalizando este evento, Omar, un evento que de alguna manera significa, pues, como lo mencionabas, la despedida de Juan José Santibáñez de la cartera del Interior, rodeado un poco de, digamos, un baño de popularidad con las juntas vecinales, a quienes han convocado de diversas comisarías de Lima y el Callao. Puedo contabilizar de verdad centenares de personas que han llegado en este punto, donde se ha también despedido a Juan José Santibáñez, y se ha escuchado también las primeras palabras de Julio Díaz Zulueta dirigiéndose como nuevo ministro del Interior. Brevemente, justamente en un resumen, Julio Díaz Zulueta habló sobre el entusiasmo que él está, digamos, con la que ha asumido este nuevo reto en su carrera, pues mencionó que tiene una trayectoria que le va a permitir desempeñarse en la labor al frente de la cartera del Interior. Asimismo, saludó y felicitó a Juan José Santibáñez. Además, luego de las breves palabras que dio el ministro actual del Interior, se dio pase a un video muy emotivo con la labor desempeñada de Juan José Santibáñez, Omar, y después de esto habló Juan José Santibáñez para dirigirse a las personas que han llegado aquí. Vemos que ya empiezan a salir los miembros de las juntas vecinales. Juan José Santibáñez, bueno, ha dado algunos anuncios relacionados al trabajo que ha venido realizando, pero además, sobre todo, ha dicho dos cosas muy importantes, Omar. Ha mencionado que su salida no corresponde a cuestionamientos tangibles. Esta es una salida política, mencionó. Y para finalizar su alocución, Omar, Juan José Santibáñez le dijo a la audiencia: nos vemos en el 2026. Omar, contigo en estudios. Muchísimas gracias, Paolo, por la información. Atención a lo siguiente, no es el evento de despedida, es un evento también de un encuentro sobre seguridad ciudadana. La información es que el evento de despedida sería mañana, entonces todavía el ya exministro Santibáñez sigue participando en los eventos, en los foros, no quiere perderse todavía las cámaras, pero muy interesante lo que dijo al final, y quizá refleja un poco de lo que es la actitud del exministro Santibáñez. Ha dicho: mi salida ha sido una salida política. Ojo, política, bueno, obvio, política, porque se tomaba en el Congreso de la República, pero ha sido política a partir de fundamentos de resultados en materia de seguridad ciudadana. Pero lo más interesante es: nos vemos en el 2026. Ajá, ¿a qué se refiere? Santibáñez candidato. Bueno, ya había anunciado que quería ser candidato, no sé si al Congreso de la República, pero nos vemos en el 2026. Interesante lo que dice el exministro, con el general Kluber Aliaga. El perfil del nuevo ministro, Zulueta, ¿va a contrastar, cree usted, de manera directa con lo que vemos hoy de este perfil mucho más histriónico del exministro Santibáñez? Bueno, yo creo que hay que precisar algunas ideas fuerza. En primer lugar, el general Díaz Zulueta es un general, y cualquiera no diga ser general, mínimo 30 años de servicios, es decir, reúne las condiciones mínimas o básicas para el cargo de ministro, como cualquier otro general. Conoce a la policía. Ya. Segundo, él, siendo el segundo del ministro, siendo un viceministro, cuando uno es viceministro, ¿qué es lo que hace? Trata de que sus ministros se luzcan. O sea, yo le doy todo mi talento, toda mi capacidad para que la gestión de él sea exitosa y al mismo tiempo yo soy exitoso. Entonces, si yo lo veo a él, que ha sido viceministro y ha trabajado con el ministro, entiendo que él ha volcado todo su talento, todos sus conocimientos en favor de la gestión de Santibáñez. Lo normal es que cuando se va un ministro, todos los cargos de confianza presentan su carta de renuncia para que el nuevo ministro pueda seleccionar también a su gente. Y si lo están poniendo a él es porque hay una recomendación, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el mensaje político? Parece que fuera la continuación de lo mismo.
Y precisamente eso es lo que no quiere la población. Lo que la población quiere es un cambio de estrategia. Quiere, como han dicho ustedes, efectividad, quiere resultados concretos, quiere un avance en la lucha contra la criminalidad. La delincuencia organizada está tomando Lima, la capital de la República. Eso es inaceptable, intolerable. Esa es una cachetada a todo lo que significa Estado y democracia. Y está prácticamente, es un reto a lo que es policía, fiscalía, poder judicial, Congreso. Es decir, se está poniendo en jaque a toda la institucionalidad. Entonces, y primera vez que sucede en la historia de Perú que en Lima los delincuentes se atreven a extorsionar a los colegios, a las empresas de transporte, a los comerciantes. No pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, permítame que termine. Entonces lo que se quiere es un cambio de estrategia. Ese mensaje no se está dando hasta el momento. Se persiste en apoyar al ministro que no dio los resultados deseados. No es un ataque contra él como persona, sino las decisiones o las acciones inadecuadas que tuvo. ¿Ok? Entonces, ese gesto político no va por ese camino. ¿Y qué es lo que le queda a él y a Díaz Zuleta, que lo nombraron ministro? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tratar de superar al anterior. Y para eso tiene que hacer un giro en las estrategias. Y le sugerimos cuál es la estrategia ganadora. Para la delincuencia común, los operativos funcionan, delincuencia callejera, pero para la delincuencia organizada necesitas policía secreta, necesitas detectives. Y no lo digo yo, o sea, vayamos a la historia. ¿Quién venció el terrorismo, Sendero Luminoso, MRTA? Policía secreta, detectives. Detectives que además de su trabajo de pesquisa, implementaron inteligencia, procesamiento de información. Para estar a Sendero, que es una organización compleja, necesitaban analizar todas las manifestaciones, ver los integrantes, dónde se reunían, qué células, cómo se organizaban. Entonces, eso es trabajo de inteligencia, procesamiento, análisis, unido al trabajo que hacían los pesquisas. Los que hicieron la investigación, ¿quiénes eran? Detectives. Al trabajo de detectives, sumado la inteligencia, fue el éxito. No es la inteligencia sola, porque la inteligencia de la DIRIN, de la PIB, la de inteligencia de la Fuerza Armada, o de la DIGIMIN, o de la DINI, no fueron los exitosos. Lo que fue realmente exitoso fue la investigación criminal que aplicó además inteligencia. Ahora, justo para ver si el nuevo ministro Zuleta cumple con ese perfil que hoy el país necesita, que hoy la lucha contra el crimen necesita, vamos a repasar un poco, digamos, los galardones o la experiencia que tiene el general Julio Díaz Zuleta, nuevo ministro del Interior. Y ahí está, ¿no? La trayectoria académica, efectivamente, hasta hace unas horas era viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ha sido general de la Policía Nacional del Perú, candidato a regidor de Lima en el 2022 por Alianza para el Progreso, un dato no menor, un dato muy interesante teniendo en cuenta, y esto es más que evidente, que APP, el partido de César Acuña, es que uno de los que sostiene a la presidenta Dina Boluarte en el poder, y de hecho fueron los que se negaron a votar a favor de una moción de censura contra Santibáñez. Fue asesor en seguridad ciudadana para gobiernos regionales, docente en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, comisario del año en el 2021, interesante eso, licenciado en Educación, bachiller en Administración y Ciencias Políticas, maestría en Defensa y Desarrollo Nacional, maestría en Administración y Ciencias Políticas, autor de libros, además, relatos de éxito de un comisario, es decir, tiene un perfil no solo técnico, en el sentido de que es una persona general que llega a 30 años de carrera, conoce la institución, sino además tiene un perfil académico sumamente interesante. Pero claro, lo que se pone sobre la mesa es lo siguiente. La autonomía, la independencia. Lo que hemos tenido hasta el momento no ha dado resultados. Entonces, el reto para el nuevo ministro va a tener que cambiar la estrategia que han mantenido en el gobierno hasta hace poco. Así es. Aparte quiero agregar algo. El ministro Santibáñez no ha salido por un tema político, más bien se ha mantenido por un tema político mucho más del tiempo que debió estar en el cargo, porque con él el año pasado se batió el récord de asesinatos en Lima, en el Perú. Con él el año pasado los asesinatos crecieron 36% respecto al anteaño pasado. Con sola esa cifra él debió haber sido su casa a fin de año pasado. Segundo, del 1 de enero de este año al 20 de marzo, comparado con el mismo periodo del año pasado, ya hemos crecido en 17% los asesinatos. O sea, no solamente el año pasado crecimos respecto al anteaño,
sino que este año seguimos creciendo. Entonces, por favor, las cifras desmienten que el señor Santibáñez haya dejado el cargo por alguna decisión política, más bien por decisiones políticas incorrectas, negativas para el Perú, lo mantuvieron los congresistas y la presidenta también. Y el gran problema, creo yo, acá es justamente que para la presidenta, el buen ministro no es el que desarrolla bien sus funciones, sino el que la protege, el que la chalequea, el que y que hace cosas efectistas. Ojo, puro operativo de calle y nada de inteligencia o casi nada. Segundo, cifras que si las revisamos no coinciden. Una cifra decía la presidenta un día, al día siguiente el ministro decía otra totalmente diferente y al día siguiente el propio Ministerio del Interior publicaba un video con cifras totalmente dispersas y contrapuestas a la que había hecho la presidenta y el ministro. Entonces, si ni siquiera se ponían de acuerdo respecto a las cifras, la pregunta es ¿quién mentía? ¿Quién inventaba? No. Eso ha sido realmente terrible para la seguridad ciudadana y si no lo paramos va a ser irreversible. Preocupa este dato que estuvo inscrito en Alianza para el Progreso hasta noviembre del 2023, en el sentido de que podría reflejar que la cuota de César Acuña en el gabinete va creciendo. Indudablemente, yo creo que la presidenta Dina Boluarte está en una situación difícil porque necesita el apoyo del Congreso y el Congreso lo dominan algunos partidos que tienen mayor número de congresistas y la presidenta, si pensara realmente en el país, buscaría un técnico que realmente pueda resolver los problemas. Pero yo creo que ha primado el tema de a quién designamos que se lleve bien con los partidos que están manejando el Congreso. Entonces, una cuota de poder, un cogobierno, digamos, y tratar de mantenerse en el cargo. Entonces, ya esos son juegos políticos, ¿no? Pero yo creo que en la situación en la que está el país debe primar primero la población. El presidente existe para servir al pueblo, los gobernadores existen para servir al pueblo y los partidos también. O sea, no puede primar los intereses de grupo o personales frente al interés nacional. Eso es un mal mensaje, un pésimo mensaje que está dando el gobierno actualmente y los partidos políticos. Ahora, ¿es posible con esta designación, que claro, solamente hay un enroque del viceministro que se vuelve ministro, Santibáñez no pierda presencia, siga estando en las sombras dentro del Ministerio del Interior? Lamentablemente creo, repito, Julio tiene todas las condiciones para ser un gran ministro, pero sí tengo serias dudas sobre su autonomía, independencia, sobre que cambie obviamente las políticas de ese ministerio, porque efectivamente, como dice Kluber, él ha estado ahí, a ojo, por 3 ministros seguidos además, ¿no? Santibáñez y 2 antes. Segundo, esto me lleva lamentablemente a tener serias dudas sobre si justamente se le ha puesto ahí porque asegura la continuidad, porque no va a cambiar nada y va a mantener, digamos, el status quo de las cosas, y eso sería fatal y terrible para él, pero especialmente para todos los peruanos. Ojo, un gobierno, tengamos claro, que insulta a los que marchan reclamando que se proteja su vida. La presidenta, de algún lugar de su mente, saben esas teorías y palabras extrañas, delirantes de fuerzas oscuras y tonterías como esa, hablando de hombres y mujeres que reclaman por su derecho a vivir. O sea, claramente el gobierno no ha entendido o no quiere entender lo que está pasando. Y partiendo de las propias palabras de la presidenta, es que me preocupa que el viceministro suba de ministro. Justamente porque claro, uno también se preguntaría, además de la fallida política de seguridad ciudadana que nos deja como uno de los países donde más ha aumentado los homicidios en los últimos años, la cantidad de extorsiones que se están produciendo, pareciera que otro requisito es no capturar, por ejemplo, a Vladimir Cerrón, ¿no? Ya no sé cuántos ministros han pasado en los últimos meses y nadie puede capturar a Vladimir Cerrón, por ejemplo. Omar, el mensaje político sencillo, fácil y lógico es: vamos a dar un cambio total en la estrategia, en la forma de trabajo que está haciendo. Pero decirle a la población, vamos a seguir haciendo lo mismo, es prácticamente estás yendo contra la voluntad popular, contra esa gente que hizo marcha, que reclamó, que pidió el cambio del ministro. Es decir, estás enfrentándote contra la población, y un presidente no se enfrenta contra la población, un presidente se gana la voluntad de la población para dirigirla, para comandar.
un presidente se gana el respaldo, el apoyo de la población. No te enfrentas contra la población y digamos, contradiciéndola. Por el contrario, la población te pide A y tú le das A más B. O sea, le das más. Bueno, entonces te ganas el cariño y el apoyo de la población. No están pidiendo cualquier cosa, están pidiendo que no nos maten, están pidiendo que no nos extorsionen, están pidiendo seguridad, que es lo más básico. ¿Qué es lo que dijo el canciller justamente con la nueva designación del ministro del Interior? Escuchemos al canciller Schaller. Estoy absolutamente confiado de que él va a poner lo máximo de sí para lograr una solución. ¿Un cambio o más de lo mismo, ministro? Porque es una persona que también tiene algunos cuestionamientos. Mire, yo quiero decirle lo siguiente, hay que dar el beneficio de la duda, que no hay duda en el caso de él. Él es un hombre que ha hecho un viceministerio exitoso, así que yo creo que es el mejor de los elementos, de las personas que ha decidido el gobierno, la presidenta Dina Boluarte, en poner. Es decir, no creo que sea más de lo mismo como usted está implicando. El beneficio de la duda pide el canciller. Hay que darlo, ¿no? Sí, claro, pero pongamos los temas a ver que se han planteado para escuchar su análisis ya técnico al respecto para luchar contra la seguridad, que además debe haber salido del propio viceministerio que dirigía el ahora ministro. Estado de emergencia fue la respuesta ante la criminalidad. El cuarto de guerra, yo no sé qué les parece a ustedes, o una propuesta como servicio militar y policial obligatorio. Pongo los tres sobre la mesa esa es la respuesta del gobierno ante la crisis de seguridad que tenemos. A ver, primero quiero retomar un tema pasado que acabamos de conversar. Hay que recomponer los vínculos con la Fiscalía y el Poder Judicial. Lo que es muy difícil para el ministro cuando tienes una presidenta que se pelea públicamente con esas instituciones y que aparte no solamente habla de fuerzas oscuras cuando habla de los manifestantes que reclaman por su vida, sino además en el penúltimo discurso, mensaje que habla del tema de seguridad, habla de los caviares, ¿no? Entonces, Dios mío, del ministerio tomado por caviares, que había una misión de destruirlos a todos los que salen del ministerio. Entonces, Dios mío, espero que el nuevo ministro pueda tener la capacidad de explicarle a la presidenta que está totalmente equivocada, que hay que recomponer los vínculos Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Interior y que, ojo, ella y el gobierno es para todos los peruanos y acá lo último que debemos hacer es dividir y enfrentar. Y que sea lo que habíamos comentado, ¿no? Que es el rol de un ministro, que es un articulador con otras instituciones, porque queda claro, es obvio que no es solo responsabilidad del Ministerio del Interior, pero sí es el responsable de la articulación. Así es. Respecto a los estados de emergencia, desde que se declaró primero, dije que no iban a servir. ¿Y por qué no sirven? Porque el estado de emergencia es parte de una estrategia, no es la estrategia en sí mismo. La prueba de que no han servido es que los homicidios han seguido trepando y que los vuelven a instaurar una y otra vez porque no han servido, pues. Segundo, cuarto de guerra ha sido pues un nombrecito más, como cuando nos hablan ahora de control territorial, van dándonos nombres, es todo un show, pero la seguridad no tiene que ser un show, repito, no más medidas efectivas, sino medidas, por favor, efectivas. Respecto al servicio militar, Dios mío, en Colombia han tenido algo parecido a un servicio policial, no funcionó, o sea, ¿creemos de verdad que metiendo a la fuerza a los jóvenes a un servicio policial esto se va a resolver? No va bien, lograremos que infiltrar la policía más bien por malos elementos, o vamos a usar algunos jóvenes buenos que se entran a chambear de carne de cañón. O sea, y cada cierto tiempo salir con nuevas ideas, inventos, dejémonos de tonterías, o sea, sabemos qué tenemos que hacer, efectivamente, son tonterías, sabemos qué tenemos que hacer. Hemos vencido el terrorismo, podemos vencer a esta lacra sin lugar a dudas, tenemos una gran policía que hay que apoyarla, tenemos un plan Mariano Santos al 2030, sabemos qué nos falta, en qué hay que invertir, por favor, hay que hacer las cosas en serio. Se sumaría entonces digamos, al pedido que sale el ministro, dejémonos de tonterías. Voy a ir algo, me sumo a lo que ha dicho Francis, efectivamente es una tontería lo que están haciendo. El tema del servicio militar obligatorio. O sea, la policía no es reformatorio, la Fuerza Armada tampoco. Los que plantean eso no saben lo que realmente sucede. Los senderistas enviaban a los jóvenes que se enrolen en las Fuerzas Armadas y a los 3 meses desertaban llevándose el fusil y las municiones.
Los delincuentes más avesados habían hecho servicio militar. ¿Qué pasa si tú juntas a los delincuentes y le das servicio militar y disciplina? Ya tienen un cabo, un sargento, organizan mejor y ejecutan mejor las acciones de criminalidad. La policía y las Fuerzas Armadas tienen que tener personal seleccionado. No somos reformatorios. A la policía y a las Fuerzas Armadas tienen que integrarse ciudadanos de bien, que no vayan luego a pasar a la fila de delincuencia. Entonces, selección, formación, hay que darles una línea de carrera. Yo he propuesto, en lugar de servicio militar voluntario, obligatorio, crear dentro de la estructura de la policía un nivel más dentro del personal de armas. El personal de armas tiene la categoría de oficiales, que son profesionales de nivel universitario, la categoría de técnicos, que son profesionales de nivel técnico, con 3 años de formación. Tú necesitas un personal auxiliar que tenga 1 año de formación. Así es. Ese personal auxiliar con línea de carrera, con ascenso, con grado, con la posibilidad de recategorizarse a suboficial, cumpliendo sus estudios, la disciplina, teniendo productividad policial, incluso hasta oficial. Entonces, si tú le ofreces a los chicos que quieren, les ofreces un futuro, tranquilamente puedes armar una policía de primera. Eso en el tema del servicio militar, no saben lo que quieren hacer. Segundo, el tema del cuarto de guerra, es un chiste el cuarto de guerra. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los verdaderos actores en el tema de seguridad ciudadana? Primero, la policía, el Ministerio del Interior. Segundo, la Fiscalía. Te guste o no te guste, la Fiscalía es un actor fundamental. Tercero, el Poder Judicial. Trabajo de policía y fiscalía lo decide el juez. El juez es el que decide. ¿Te da libertad o te manda a la cárcel? Entonces, el juez es el que sanciona o libera. Entonces, ¿qué necesitamos además de eso? Sancionar al juez. Que estas personas, cuando van a la cárcel, entran 2 o 3 delincuentes, no salgan después una banda. Porque si tú los tienes asignados a delincuentes peligrosos, estás formando megabandas. En el Perú, las megabandas y las bandas injerto se originaron porque llevaban a los delincuentes más peligrosos y los juntaban. Y luego, cuando salen de la etapa carcelaria, se reúnen a través de las redes sociales. Se convocan ellos, oye, vamos a hacer un secuestro. Hacen el golpe y se desintegra. Se han formado bandas solamente oportunistas para hacer una acción, se desintegra para otra acción, buscan otros integrantes. Es decir, en ese cuarto de guerra no están los actores que deben estar. Indudablemente, ¿quién debe sumarse ahí? Las Fuerzas Armadas como apoyo, los gobiernos regionales con sus representantes y los gobiernos locales con sus representantes para, digamos, diseñar una verdadera política de Estado. Sobre ese punto, para tampoco decir, insisto, con que toda la culpa es de la policía, toda la culpa es de Juan José Santibáñez, no. A ver, en los últimos días se puso este mensaje sobre la mesa, no solo Santibáñez, sino también ciertos congresistas. La policía los detiene, la policía detiene a los criminales, los fiscales y los jueces los sueltan. ¿Cuánto de real hay en todo esto? En parte, ¿no? En parte, a ver, debo explicar. Muchas veces sucede, el propio serenazgo captura a alguien que ha cometido un delito que debería significar muchos años de cárcel, y al juez le parece que no. Por ejemplo, los fiscales muchas veces no piden ni siquiera la detención habiendo tenencia legal de arma. Y la sola tenencia ya significa que el delincuente es peligroso. ¿Para qué tienes un arma ilegal? Los que tienen arma para no delinquir tienen un arma legal, ellos la tienen ilegal justamente porque es para delinquir. Y segundo, la pena que tiene la tenencia legal es suficiente para pedir la detención y muchas veces ni lo piden, ¿no? Es cierto que sucede muchas veces, pero por favor, también es cierto que muchas veces la policía detiene de manera incorrecta o detiene a cualquiera. He dado un ejemplo la semana pasada, lo repito hoy. Un domingo nos despertamos con una noticia que la policía había llegado a una discoteca y habían encontrado en toda esa discoteca lleno de jóvenes venezolanos, chicos y chicas, una pistola detrás del inodoro. Por favor, ¿de quién es? Ya sabemos, una cosa es llegar a un búnker, que eso es búnker, ya sea una casa, hay muchas armas y gente que vive ahí. Ahí se me llevó todos detenidos y si el fiscal lo suelta, es el fiscal que meterlo preso. Pero en el caso de la discoteca, que es parecido aparentemente, pero no lo es, ahí más bien... Tenemos una falla técnica justamente en su micro, porque creo que se ha entendido el mensaje final. Le quiero agradecer a ambos, vamos a solucionar ese tema igual, pero muchas gracias tanto para el general Clover Aliaga, exministro del Interior, y para el alcalde de Magdalena, Francis Allenson. Una cortita, nada más rápida, el general Clover Aliaga. ¿Le ofrecieron el puesto de ministro del Interior? ¿Estuvo en una lista, o al menos es lo que circuló en alguna redacción? Estuve en la lista nada más, pero no voy llamado.
¿Y le hubiese gustado ser ministro o tenía sus atingencias? Yo creo que puedo colaborar más como asesor, porque tengo experiencia real de haber tenido éxito en las regiones donde había Chiclayo, por ejemplo, capital del crimen, desaparecimos las extorsiones, los asaltos, los sicariatos. Y en el Callao, antes de que llegue yo, nunca, ninguna gestión pudo con el Callao. Llegué al Callao y se pacificó el Callao. Entonces, hay experiencia real demostrada de efectividad en la lucha contra la criminalidad. Perfecto, El muchísimas problema gracias. central, ya para terminar, al momento que la gente buena ya no quiere aceptar. Muchísimas gracias para ambos. Claudia Aliaga, ex ministro del Interior, Francis Allison, alcalde de Magdalena. Vamos a una pausa. Venimos para conversar aquí en Cuentas Claras con la ex procuradora anticorrupción, Catherine Ampuero, sobre, los temas que tienen que ver también con el Ministerio de Educación y las designaciones que ha hecho el ministro Morgan Quero. ¿Cómo así? Que contrató a la hija de su sastre. Venimos con eso.